Nos venimos ahora a Alemania, donde Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, publicó hoy los datos del Producto Bruto de los países del bloque que muestran un estancamiento de la producción en el cuarto trimestre y un muy modesto crecimiento del 0,5% en el año 2023. A diferencia de lo que ocurría en otros años, no fue esta vez el norte de Europa el llamado motor del bloque. Muy por el contrario, países como Francia tuvieron un crecimiento nulo e incluso Alemania, la principal economía de Europa, retrocedió 0,3% en el último trimestre. Fueron países como Portugal o España los que ayudaron a la Unión Europea a evitar la recesión, apuntalados por el sector de los servicios. Y con estos datos nosotros nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para conectar con nuestro compañero Ezequiel Daray, quien tiene más detalles sobre el tema. Ezequiel, analizando el dato del Producto Interno Bruto de la zona euro, ¿es correcto pensar que por el momento se evita la recesión gracias a los países del llamado sur europeo? Porque vemos que Francia no crece y Alemania incluso retrocede. Absolutamente correcto, Juliana, y paradójico, normalmente era al revés. Igualmente, todo es relativo y hay que analizarlo. España ha tenido un muy buen trimestre impulsado por las exportaciones, impulsado por un gasto público que ha superado incluso al gasto privado. Y también hay que tener en cuenta que sobre finales del año pasado cambiaron la fórmula de cálculo del Producto Bruto. Algunos especialistas dudan sobre la veracidad de estos datos, pero la realidad es que los números le dieron a partir de ahí más favorables a España. Pero el sector servicio y turismo ha tirado justamente hacia arriba. Lo de Alemania tiene explicaciones estructurales. Por un lado, las altas tasas de interés dificultan los proyectos de inversión, los altos costos de la energía. Alemania tiene una industria muy intensiva en el uso de energía y también la caída de las exportaciones. Alemania depende mucho de las exportaciones y el mundo está entrando en una cierta recesión y demandando menos productos alemanes. Pero también hay otras cuestiones estacionales. Hubieron huelgas, por ejemplo, como la huelga de la Deutsche Bahn, del transporte. Un clima extremadamente frío. Recordemos, por ejemplo, que a principios de diciembre incluso se debieron cerrar aeropuertos como el de Múnich. Y también el reporte de mayor cantidad de enfermedades de empleados, mucho más que lo normal. Esto no sé si son coletazos del coronavirus, pero también ha afectado a la fuerza laboral. Ezequiel, pero esto no termina de explicar cómo es que existe una diferencia tan marcada entre, por ejemplo, la economía resiliente de los Estados Unidos y el bloque europeo que sufre ese estancamiento. ¿Podemos esperar una reacción del Banco Central Europeo al respecto? Bueno, es correcto lo que dices, están en momentos diferentes, Estados Unidos creciendo al 3%, Europa no está creciendo, Estados Unidos también está fogoneando mucho el crecimiento en base a gasto público y endeudamiento. Hay que ver cuando baje la marea si esto no lo termina pagando con una crisis de deuda. Países como Alemania o Francia se han puesto de acuerdo para tener una mayor disciplina fiscal, cosa que es saludable en momentos como este. Un dato muy importante lo vamos a tener este jueves, que es el dato de inflación en el bloque europeo, porque estamos viendo cierto crecimiento, pero atención con un cierto rebote de la inflación. La inflación adelantada de España ya está mostrando un cierto rebote que puede llegar a preocupar al Banco Central Europeo. ¿Y qué vaya a hacer el Banco Central Europeo? Seguramente en algún momento de este año empezarán a bajar las tasas, seguramente después que la Fed, aunque muchos especulan que eso no va a ocurrir por lo menos hasta el próximo verano. Bueno, datos que analizaremos este jueves contigo. Muchas gracias, Ezequiel, desde la Bolsa de Frankfurt.